En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole: Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno, y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en una maleza. Se acercó, tomó el carnero y se lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Dios de la vida y quiere que nosotros respetemos nuestra propia vida y la vida de los demás, incluso la vida de los enemigos, y que respetemos la vida en su ciclo normal, desde la gestación en el vientre materno hasta la muerte natural. Si afirmamos que Dios es el Dios de la vida, debemos tener mucho cuidado para no hacer una interpretación literal, ingenua y equivocada de este pasaje del Génesis capítulo 22, donde se nos narra el sacrificio que Abraham está dispuesto a hacer de su hijo Isaac. Aclaremos, eso sí, que en el tiempo de Abraham, en las culturas que circundaban su vida, había la costumbre de sacrificar animales, incluso de sacrificar la vida de los seres humanos, de los propios hijos. Y así lo encontramos en la Biblia. Cuando ustedes quieran leer varios pasajes donde el pueblo de Israel cae en esta abominación de sacrificar a su propio hijo, lo podemos encontrar en el libro segundo de los Reyes, capítulo 17, versículo 16 en adelante. Allí dice: sacrificaron en la hoguera a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la magia y se vendieron para hacer lo que el Señor reprueba. Nos sirve para ver cómo el pueblo de Israel fue recibiendo esas malas tradiciones y esas malas costumbres que tenían las culturas vecinas.
Pero los profetas que fueron educando al pueblo de Israel le fueron predicando en el nombre del Señor y fueron transformando su conciencia. Por ejemplo, encontramos el pasaje de Miqueas en el capítulo 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré al Señor, inclinándome al Dios del cielo? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. ¿Aceptará el Señor 1,000,000 de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Le ofreceré mi hijo primogénito por mi culpa o el fruto de mi vientre por mi pecado? Hombre, ya te he explicado lo que está bien, lo que el Señor desea de ti, que defiendas el derecho y ames la lealtad. Volvamos ahora al capítulo 22 del Génesis que estamos comentando y descubriremos que el versículo central es el versículo 12, donde el Señor a través del ángel ordena a Abraham: no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahí se manifiesta realmente la esencia de Dios. Es el defensor de la vida, del niño, de Isaac y de todo hombre y mujer que habita esta tierra. Entonces, ¿cómo podemos interpretar este capítulo 22 del libro del Génesis? Debemos descubrir allí que Abraham vive rodeado de culturas donde se acostumbra a sacrificar a sus propios hijos, pero que allí ocurrió un cambio trascendental, porque Dios se manifestó como el Dios de la vida, y Dios le enseñó a Abraham desde aquel momento que no era necesario sacrificar a sus hijos. Y esto tiene una gran aplicación para nuestros días, porque así como la vida debe ser defendida en su ciclo natural desde la gestación en el vientre hasta la muerte natural, así también debemos respetar la vida de los que piensan distinto, incluso la vida de nuestros enemigos. Además, no podemos justificar religiosamente el atentado contra un pueblo, contra un vecino, contra un enemigo, contra alguien que no es de nuestra religión. La verdadera religión es la religión de la vida. La verdadera religión es el seguimiento del Dios de la vida que nos pide que respetemos nuestra propia vida y la vida de los demás. Salmo 114. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia, invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Tiene 38 versículos. Ojalá ustedes lo puedan leer de continuo, porque se van a dar cuenta que este capítulo 9 de San Mateo comienza con la sanación de un paralítico, y después va a haber otras sanaciones, y va a haber varias enseñanzas. Pero miremos la sanación del paralítico. Tiene varios elementos que nos llaman la atención. Primero, Jesús ve al paralítico, es decir, las parálisis nuestras son vistas por Dios. Él cruza a la otra orilla para acercársenos a nosotros. Él cruza siempre a la otra orilla para llegar a nuestras situaciones de dolor. Él no se queda en la orilla de la comodidad. Él pasa a la orilla de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor y también de nuestras parálisis. Pero ojo, esta parálisis de este hombre puede tener dos componentes, un componente físico y un componente espiritual. El componente físico hace ver que él no puede caminar y que tiene que depender de otros y por lo tanto tiene que ser transportado en una camilla.
Pero el componente espiritual es todo el pecado que puede tener su corazón, su alma también está paralizada, también su alma es llevada en camilla, también necesita ser curado interiormente. Nos preocupa el dolor, el sufrimiento, el abandono de niños pobres, de campesinos, de indígenas, de migrantes en cualquier parte del mundo que no tienen atención médica, que no tienen un buen seguro social. Eso nos preocupa a todos. Pero nos debe preocupar también las enfermedades del alma, de los migrantes, de los pobres, de los ricos, de hombres y mujeres. Es necesaria la cultura del perdón, es necesario el anuncio de la buena noticia del perdón que Jesús da. Los que están al lado de Jesús y son testigos de este milagro en el capítulo 9 se dan cuenta que Jesús primero perdona los pecados de la persona, es decir, primero quita todo aquello que le paralice el alma al enfermo y luego sí le dice, levántate y anda. El Señor hoy a usted y a mí nos va a curar desde dentro. Nos va a curar primero todos los resentimientos, todos los pecados, todas las cuevas oscuras que tenemos en nuestro espíritu y luego nos va a decir, levántate, toma la camilla, anda, vete a tu casa, porque el Señor nos restaura física y espiritualmente. Qué bello mensaje para que lo tengamos en cuenta en este día. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.